Son las 3 de la madrugada. Soy consciente de este segundo, luego de este otro y luego del siguiente. Hago el balance entre cada minuto. Pero, ¿por qué lo hago? Porque he nacido. Es un tipo especial de insomnio el que produce la acusación del nacimiento. Así inicia el libro del que quiero hablar un poco el día de hoy, del autor francés Émile Cioran, un filósofo nihilista. Para quienes no lo conocen, es con bastante certitud llamado el Nietzsche moderno, que no es poco decir. El inconveniente de haber nacido es un libro fuera del usual, siendo frases desconectadas una de la otra constantemente durante sus bellas pero tristes 224 páginas. Este libro es un poco desconcertante y en ciertas partes confuso y complicado de comprender las ideas que el autor buscaba expresar en algunos de los textos. Es un libro que, si no te mata, te hace más fuerte. A lo largo del video les presentaré distintos textos que he escogido personalmente. Ahora que todo está ya comentado, comencemos. Desde que nací, ese desde tiene una resonancia asquerosa para mis oídos. Es insoportable. La idea es simple aquí. El inicio. Ese maldito inicio que dio comienzo a todo. El inicio de todo nuestro sufrimiento. Nuestra felicidad que nunca dura lo suficiente. ¿Todo para qué? Todos en algún momento hemos sentido lo mismo. Un arrepentimiento indescriptible por el hecho de haber nacido. Todo podría terminarse, pero seguimos aquí, no viviendo, superviviendo, luchando. Nos decimos cada día, solo un poco más, pero han pasado tantos días que el sentido de todo ello es cada vez más difícil de encontrar. No quiero que crean que busco deprimirlos. Al final, creo que para entender el significado de la sustancia de nuestra presencia aquí, hay que reconocer primero lo que no la compone. Pero lo comprenderán mejor con el siguiente texto. No nos apresuramos hacia la muerte. Huimos de la catástrofe de haber nacido. Luchamos por olvidarla. El miedo a la muerte no es más que la proyección hacia el futuro de un temor que se remonta al momento mismo de nuestro nacimiento. Pues, ¿qué es estar muerto sino lo mismo que antes de haber nacido? Aunque a pesar de ello, nos resistimos, por supuesto, a tratar el nacimiento como una calamidad. ¿Acaso no se nos ha inculcado como el bien supremo? ¿No se nos ha dicho que lo peor llega al final y no al principio de nuestras vidas? Sin embargo, el mal, el verdadero mal, está detrás, no delante de nosotros. Lo que Jesús no pudo percibir, Buda sí lo entendió. Si 3 cosas no existieran en el mundo, oh discípulos míos, el perfecto no aparecería en el mundo. Y antes que la vejez y la muerte, sitúa el hecho del nacimiento, origen de toda enfermedad y de todo desastre. En esta frase he de admitir que tal vez esté yo un poco sesgado, ya que Buda es mi papá, no se los quería decir, pero bueno, ya se los dije, y es un texto verdaderamente bello, ya que la idea central es que el temor a la muerte es un reflejo de algo mucho más profundo, una lucha interna para superar el impacto existencial del nacimiento, que es indicado como el inicio de todo sufrimiento humano. Lo curioso es que esta visión que invita a repensar nuestras nociones de vida y muerte desde una perspectiva espiritual no busca desalentar realmente. Si consideramos el nacimiento como el origen de todo sufrimiento, entonces la vida misma es un proceso de reconciliación con esa carga inicial. Y me parece un poco bello. Tal vez todo esto tenga un sentido. Solo un poco, aunque a veces un poco es más que suficiente. Hay un tipo de conocimiento, uno que se encuentra ahora mismo en tu cabeza, uno que despoja de peso y alcance a todo lo que haces, lo que has hecho, lo que harás. Para tal saber, todo carece de base, salvo él mismo, puro,
hasta el punto de aborrecer incluso la noción del propio objeto. Esa ciencia extrema se traduce de la siguiente manera: hacer o no hacer algo es lo mismo, y va acompañado de la misma satisfacción, una igualmente extrema, la satisfacción de poder repetir cada vez el descubrimiento de que ningún gesto realizado merece ser defendido, de que nada se enriquece con el más mínimo vestigio de sustancia, de que la realidad cae en el terreno de la locura. Ese saber, ese conocimiento, merece ser llamado póstumo. Dicho de otra manera, que nace solo después de la muerte, después de que ya no importa. Funciona como si el conocedor, tú o yo, estuviéramos vivos y no vivos. Nosotros, un ser, y la memoria del ser ya está en el pasado, y quiero recalcar esa frase. Esa frase solemos decirla con suma frecuencia, de todo lo que realizamos, de todo lo que nos han hecho otras personas. Ya pasó, decimos. Incluso del propio autosabotaje que cometemos, tal vez para eliminar la culpa de nuestros errores o disminuir nuestras cargas. Incluso llegamos a decirlo mientras estamos viviéndolo o haciéndolo, desprovistos así siempre del presente. El texto que vengo de leer reflexiona sobre un tipo de percepción de la existencia que desmorona la noción del propósito, sustancia o realidad, situándonos en un estado de desapego absoluto, donde todo lo que ocurre parece haber sucedido ya, no importa realmente, robando así toda importancia al presente y a lo que sea que estemos haciendo en este momento. Es una visión filosófica que cuestiona profundamente el significado de la acción, del ser y del propio tiempo. Podemos soportar cualquier verdad, por destructiva que sea, siempre que lo reemplace todo, siempre que aporte tanta vitalidad como la esperanza a la que sustituye. Esta frase reflexiona sobre la relación entre la verdad y la esperanza. Plantea que el ser humano puede enfrentar incluso las verdades más difíciles, más tristes y lamentables, siempre que éstas sean lo suficientemente profundas como para reemplazar las ilusiones o los sueños que sustentaban su vida. La vitalidad de una verdad destructiva radica en su capacidad de ofrecer un nuevo sentido o propósito, por doloroso que sea. Quiero poner un ejemplo acá. Una vez comencé una relación que no estaba funcionando, ya no me sentía a gusto y opté por terminarla. Y en los momentos finales de esa relación, la otra persona me pidió que le dijera que no la quería y que simplemente ya no buscaba estar con ella. Al principio me negué, diciendo que no quería lastimarla de manera innecesaria, y me dijo que si no dolía no iba a servir, que si iba a haber esperanza, iba a haber dolor. Y es ahí cuando esta frase toma un sentido. Podemos soportarlo todo, siempre que destruya lo anterior. No hago nada, es cierto, pero veo pasar las horas. Es mejor que intentar llenarlas. Aquí se presenta una visión estoica y contemplativa. En lugar de caer en la ansiedad por llenar el tiempo con actividades insignificantes, el narrador encuentra mejor simplemente observar el paso del tiempo, sugiriendo que hay más profundidad en la aceptación pasiva que en la acción sin sentido. No hay necesidad de elaborar obras. Basta con decir algo que pueda murmullarse al oído de un borracho o a un moribundo. Este pensamiento promueve la idea de que la verdadera esencia de la comunicación, de transmitir algo, no está en lo complejo, sino en lo directo y universal. Un mensaje simple y sincero, como el que consuela a un borracho o a un moribundo, tiene más poder que cualquier obra, extensa o sofisticada. Es la conexión humana en su forma más pura. Y eso es todo por hoy. Suscríbanse, denle like si les gustó. También quiero que me escriban un comentario sobre lo que piensan de lo que acaban de ver. ¿Nacer es un problema? ¿Es una maldición para ustedes? Quiero saber qué piensan. Adiós.